Bueno, continuamos con Marquemos un Norte. Y voy a decir un tema a la pasada, no me interesa hablar del tema. A la pasada porque ya sigo para el tema que me interesa. Empezamos con el Gran Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, venezolana, que pidió invasión a los yanquis a su país. No, no. Es tan. Es burlarse de la gente, ¿no? Dar un premio de esta índole. Lo peor de todo, que varios países, bueno, dijeron lo que había que decir, pero el que se suma es Trump, Estados Unidos, se suma a esto. Porque Trump dice, yo paré ocho guerras, como que quería el premio Nobel para él. Se olvida que le dio arma a Israel para que mate a los palestinos y que cometan el genocidio que están cometiendo. Porque el pacto de paz que dijeron que hicieron, ¿va? Simplemente fue un alto al fuego. Y no sé de cuántas horas, porque Israel está bombardeando a Palestina todavía. No sé, pararon el fuego 5 minutos, 10 horas, no sé cuánto. Pero al otro día del alto al fuego, no paz, eso no fue de paz, el convenio, fue un alto al fuego, fue por horas. Siguieron bombardeando la Franja de Gaza. Entonces, al final, no entendés nada, ¿no? Trump va a Israel y lo que viene a ser un paralelo con el Parlamento nuestro, habla ahí, donde está el Netanyahu, donde está el primer ministro y, bueno, los representantes de ese Parlamento. Sacaron a empujones a 2 diputados. Porque cuando habló Trump, levantaron unos carteles, evidentemente en desacuerdo con su presencia y con y sus palabras. Y tener que aguantar la figura de Israel halagando a Trump. Bueno, lo sacaron a volar en el culo, hablando claro, los 2 diputados. ¿Ah? Y bueno, encontré unas declaraciones que hizo un diputado que es del Partido Comunista de Israel, es casado con una uruguaya, en la diaria, el streaming que hacen en YouTube, le hacen una entrevista cuando estuvo acá en Uruguay, y bueno, tiene ese lazo con Uruguay por su esposa, vamos a decir. Vamos a escuchar un poco sus palabras y su enojo, que evidentemente fue un acuerdo de alto el fuego, no un acuerdo de paz. Escuchémoslo. Ayer en la Knesset fue una refugante muestra de culto de la personalidad, de adulación y megalomania de 2 dictadores asesinos, Trump y Netanyahu. Y ondeamos pancartas, nosotros, Ayman y yo, pidiendo el consentimiento de Palestina. No gritamos ni molestamos ni hablemos, solamente ondeamos pancartas, pero en la única democracia de Medio Oriente es prohibido. Y por supuesto que por este imperialista Trump, la violencia es siempre efectiva. Es parte de la política de él, no solamente contra otros países, pero en su país adentro. Él quería mandar soldados contra manifestantes en Chicago, en Los Ángeles, en otros lugares y en Estados Unidos. Y para él, violencia contra diputados en Israel es nada. Mira qué dijo hoy.
Hoy, cuando había videos horribles de Hamas, de policías o soldados de Hamas que lo mataron gente en Gaza, Trump dijo, sí, es la manera de ellos, es la forma de ellos para controlar la gente. ¿Qué es eso? Es un imperialista fascista contra sus pueblos y otros pueblos, contra los palestinos. Sí, es en Israel también. Para él no es importante la violencia contra nosotros. Parece la película de Pink Floyd, The Wall. Si te acordás, esta escena de cuando Pink está en un como ceremonia político y grita Get them up against the wall, puse ellos a la pared. Para mí no había ninguna sorpresa, pero necesitamos hacer eso. Siempre estuvimos una minoría. Alguien dijo hace poco tiempo que estuvimos siempre como una minoría crónica. Es verdad, pero hasta este gobierno dentro de Israel, en los territorios ocupados, es totalmente diferente, por supuesto. Ahí es una dictadura militar por casi 60 años. Pero dentro de Israel siempre había más o menos como normas del ¿cómo se llama? Como el Partido Democrático. Bueno, y había como normas o como leyes, como en un partido de fútbol, por ejemplo, que hay cosas que no puedes hacer. Y durante los años, todos los gobiernos, alguien más, alguien menos, pero en general lo respetaron las normas y las leyes, no leyes formales o oficiales, como culturalmente, dentro del parlamento, fuera del parlamento. Bajo de este gobierno se rompió todo. No hay leyes, no hay normas, hay solamente violencia. ¿Y quién van a ganar? Va a ganar que él o ella que tiene más fuerza. Es parte de eso. Y es la cosa por qué Trump y Netanyahu pueden trabajar juntos. Tienen las mismas ideas, que leyes no son importantes, que normas no son importantes. Menos importante son normas democráticas. No tienen respeto para nada, solamente por ellos mismos. Y eso, como dije antes que pasó ayer, era como una ceremonia, un evento tan asqueroso. Disculpe para decir eso, pero casi vomité ayer. Era demasiado asco. Una ceremonia de megalomanía, adulación, es insoportable y la situación es tan malo dentro de Israel. Hablemos sobre eso. Claro que el genocidio que era en la franja de Gaza y que la limpieza étnica en Cisjordania son muchos peores. Pero todavía dentro de Israel hay un régimen fascista. La violencia en las calles de milicias fascistas, incluido la policía, como se llama, contra las familias de los rehenes también, durante 2 años. ¿Qué sorpresa hay que pasó ayer? Ninguna sorpresa. Es parte de la misma norma que está dominante ahora en Israel, en la sociedad israelí. Y creo que solamente comenzó. El futuro es más peligroso y tengo miedo que más violento también. No hay paz. ¿Qué conflicto hay? No es exactamente un conflicto, pero para hablar sobre eso es más fácil decir conflicto. Para mí no es exactamente porque hay ocupado y un pueblo que es ocupado y un estado que es la ocupador y es diferente. No es exactamente conflicto, pero hay como una situación entre quién, el Estado de Israel y el pueblo palestino. ¿Qué plan tiene este Trump? No es un plan, es una propuesta, pero ¿qué tiene? Los palestinos hasta ayer no estuvo parte del diálogo. Cuando había el frente de la prensa, cuando hablaron juntos Netanyahu y Trump hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, estuvieron ellos, no solamente Trump y Netanyahu, ningún palestino. Además, cuando había una discusión en las Naciones Unidas, no podían tener los líderes de los palestinos, no podían tener visa a entrar a Nueva York, porque Trump revocó las visas.
incluso de Abu Mazen, del presidente. ¿Qué paz podemos tener sin diálogo? ¿Qué? No es normal. La única forma, el único camino para tener paz, y estuvimos luchando por la paz y la justicia por décadas. El único camino para tener paz es justicia. Y no hay justicia con ocupación, no hay justicia con apartheid, no hay justicia con genocidio, no hay justicia sin liberación. Queremos paz, queremos justicia. Y por eso necesitamos tener un pueblo palestino libre en su estado, al lado de Israel, del Estado de Israel, en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Y si el camino, si este plan o propuesta de Trump no tiene los elementos, eso no es un plan de paz, es un plan o propuesta para continuar con la ocupación por otros medios. Solamente eso. Y mira, ayer Trump no quería decir, había una pregunta, no solamente en su ponencia, pero cuando la prensa lo preguntó, ¿qué pensó sobre dos estados, la solución de dos estados? Él no quería decir que lo apoyó. No es un plan de paz, lamentablemente. La palabra más importante es las condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Quién van a decir que ya realizó las condiciones? ¿Los palestinos? ¿El ocupador, Israel? ¿La fuerza imperialista, Estados Unidos? ¿Tony Blair? ¿El crimen de la guerra por la sangre que él tiene responsabilidad o culpa en Irak? ¿Quién van a decir eso? Necesitamos un diálogo desde dos partes iguales, no desde un parte que es el ocupador y otra parte que es el ocupado. No es solamente que no es justo, no es posible. Necesitamos, para tener paz, como dije antes, el único camino para tener paz verdadero, no solamente palabras o papeles, pero paz prácticamente entre dos vecinos, amigos, hermanos y hermanas. El único camino es a tener diálogo entre los iguales bajo de una conferencia internacional, no Estados Unidos, y cuando todos tienen que entender que autodeterminación, un Estado soberano y libre de los palestinos, no es un regalo, es un derecho del pueblo palestino. Él tiene el derecho, el pueblo palestino tiene el derecho a tener su Estado, como los israelíes tienen, como los uruguayos tienen, como los norteamericanos, Estados Unidos, la gente de Estados Unidos tiene, etcétera, etcétera. Es el único solución, no hay ningún otro. Es demasiado temprano para saber. Claro que quiero tener conciencia y esperanza, claro, pero es demasiado temprano a saber. Tenemos que acordar que había 2 años de un genocidio horrible en Gaza. Mira qué pasa en Gaza. Ahora todo el mundo, y nosotros también en Israel, no soy yo personalmente, pero el público de Israel puede ver más que antes las consecuencias del genocidio en Gaza. Bueno, ahí teníamos un poco la voz de este diputado de Israel, que, bueno, internamente la gente de Israel no es lo mismo que el gobierno, ¿tá? Y bueno, y esto fue un simple descanso, ¿tá? Para los soldados, porque al otro día ya estaban bombardeando Gaza nuevamente. Israel hizo una carretera desde su país hasta el extremo izquierdo de Gaza, y después dobla paralelo al mar y tiene 3 entradas en Gaza, la carretera, y tiene un ancho de 100 metros.
Eso lo construyó Israel, ya está hecho, entre las ruinas, por supuesto, ¿no? Entre los escombros, abrió esa calle, esa carretera. Y bueno, lo hicieron de apuro, capaz que pararon, viste, la guerra para que se secara el material. Es una tomada de pelo, es una tomada de pelo. Bueno, dejamos por ahí, Néstor, si querés agregar algo. Bueno, con respecto a lo que habías hablado antes del corte, acá hay un personaje que está sumamente involucrado, a mi criterio, a mi juicio, que es Javier García. Estoy hablando de Javier García Duchini, al cual yo, por amistad con el hermano mayor de él, conocí hace muchísimos años. Él tendría 12, 13 años, y comentario anecdótico, en esa época era gordo, ¿no? Y tenía pelo. Y bueno, o sea, el hermano era blanco en aquel momento, después pasó al Frente Amplio. Estoy hablando de Guillermo García Duchini. Y, o sea, él era un blanco, Javier, que admiraba profundamente a Wilson Ferreira Aldunate. Recordemos, en aquella época que estábamos en dictadura, Wilson Ferreira era un personaje proscripto, y bueno, dentro de lo que es la situación esta, en aquel momento Javier García parecía el Che Guevara del Partido Nacional. Y ya estoy hablando de unos años más adelante, ¿no? Cuando se hizo aquel famoso acto en el Cine Cordón por parte del Partido Nacional. Y es un personaje que después, por conveniencia política, por tratar de ser alguien dentro del argot político, vendió su ideología. O sea, él estaba con Jorge Larrañaga en principio, como representante de Por la Patria, y después fue cambiando paulatinamente hacia la derecha hasta formar parte del herrerismo y después del lacayismo. O sea, una persona que lamentablemente vendió sus principios en pos de seguir ocupando cargos dentro de lo que es la política, el parlamento o el gobierno. Quiero recordar también que si bien él es médico, es doctor en medicina, él empezó a trabajar con niños sin ser pediatra, y que en varias entrevistas, cuando lo presentaban como pediatra, él no lo negaba.
O sea, cosa que es vergonzosa. A mí cuando me dicen, sos historiador, no, soy investigador. O sea, en Brasil, por ejemplo, o sea, vos recibís un correo de alguien de Brasil y te pone todos los títulos que podés encontrar. Profesor, magíster, doctor. Y a mí me han nombrado, o sea, cada vez que se hacen los flyers de los congresos o seminarios en los cuales voy, ¿tá? Profesor, doctor Néstor Bodán. No, o sea, los mando a corregir. O sea, pongan pesquisador. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo ostentar un título que no tengo, ¿tá? Ni quiero tener tampoco, ¿tá? Porque soy antiacadémico. Entonces, Javier García se quedaba callado, omiso, cuando no, porque el pediatra, o sea, una vergüenza. Es una vergüenza ética, moral. Pero no solo eso, sino que cuando, después de haber sido un activo participante en el último gobierno, o sea, en el anterior gobierno del Frente Amplio, en la Comisión de Defensa, cuando gana el Partido Nacional por 30 y poco de mil votos, es elegido ministro de Defensa. Lo primero que hizo fue una gran crítica al avioncito, en definitiva presidencial, que había comprado Tabaré Vázquez y que había servido en muchísimas ocasiones para dar auxilio a gente que precisaba por problemas de salud ser trasladada. Bueno, lo primero que hizo fue no venderlo, o sea, fue regalarlo. Y después, con mucha soberbia, cosa que lo caracteriza lamentablemente, nada que ver ni con su hermano ni con su hermana, a quienes conocía a los dos, empezó a decir de que después de haber vendido ese avioncito presidencial, que había conseguido una ganga comprando 2 Hércules que el gobierno español los tenía como chatarra y los compra, creo que fueron 25 millones de dólares, cuando se quejaba que el avión presidencial de Tabaré Vázquez había sido comprado por $1 millón y lo vendió en $120.000, y resulta que estos aviones han estado más parados y han costado más en repuestos tratando de resucitarlos que la ganga que él mismo ofrecía o decía de que había sido esa compra. Y lo mismo pasa con lo que son estas patrulleras marítimas
sea, con un procedimiento de compra viciado de nulidad totalmente, pero que él mantuvo con su soberbia. Y bueno, yo espero que esa soberbia llegue a un punto de humildad en el cual reconozca que por lo menos hizo las cosas mal. O hablando mal y pronto, que la cagó. Por lo menos. Ahora, que pueda haber una coima, que pueda haber y sí, no me extraña, estamos hablando de un gobierno lacayista. Y no nos podemos olvidar de lo que fue el gobierno del padre de Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou. Estamos hablando de Luis Lacalle Herrera. O sea, con todo el escándalo que pasó con el Banco de Pan de Azúcar. Y la Caja Obrera. La Caja Obrera termina de caer en el gobierno de Valle. Y bueno, pero el tema que le inyectó, lo resucitó a los dos bancos, porque él y su esposa tenían dinero que había quedado adentro del banco. Entonces sí, lo resucitó, le inyectó dinero del Estado, sacó el dinero de él y de su esposa del banco, uno después terminó cerrado y el otro lo cerró Valle. Esa es la historia. exacto. Entonces, o sea, tenemos que tener en cuenta que dentro del gobierno de Lacalle Herrera también se da lo de Berríos. Dentro del gobierno de Lacalle Herrera también se da lo de el filtro, cuando la extradición de los tres etarras. Y bueno, todo eso, o sea, si estamos hablando de un gobierno lacayista, o sea, esta acción de Cardama no extraña para nada. Y bueno, y voy a pasar a hacer un breve comentario ahora sí nomás sobre lo que pusiste en este segundo bloque con respecto al conflicto Israel-Palestina, en el cual, bueno, cabe recordar de que hubo un líder de Palestina que permanentemente trató de lograr de que Palestina fuera un Estado, y estoy hablando de Yasser Arafat, el cual se comprobó que murió envenenado. Y era un líder pacifista. O sea, no cobarde, ojo. Si era atacado, o sea, se defendía. Pero en definitiva, todo lo que planteó en la ONU fue aprobado por la ONU y nunca aceptado por el Estado de Israel. Y lo otro que quiero mencionar de esto también es que, o sea, desde que empezó el conflicto hace 2 años, la prensa internacional y local habló siempre de que Palestina tenía rehenes judíos.
E Israel tenía prisioneros palestinos. O sea, ¿por qué esa diferencia de categoría? Hoy por hoy, hasta este momento, o sea, la fecha de hoy, se habla de 33 rehenes judíos versus 2000 prisioneros palestinos. Sin acusación y sin juicio. Tienen, o sea, alguna diferencia unos de otros. Pero ¿por qué los gobiernos y la prensa aceptan que se los nombre a unos rehenes y a otros prisioneros? Y hasta acá dejo el comentario. Bueno, esperemos que se dé vuelta la tortilla. A la pasada, capaz que el próximo programa entro en tema, pero decir, bueno, que mis vaticinios de que los inconvenientes de Venezuela iban a repercutir en Cuba, empezó a suceder. Así que no ando mal como analista, y previendo. China se acerca a Cuba a apoyarlo, Rusia se acerca a Cuba y después algún país más también que van a terminar siendo todos los del grupo, ¿no? Bueno, no la quiero largar porque así queda tiempo para el espacio siguiente. Y después venimos con Sentires de la Patria Grande.